Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí nuevamente para llevar a cabo el apoyo visual correspondiente al bloque número 4, que lleva por nombre Recursos Educativos Abiertos. Este bloque forma parte del módulo 21, Herramientas de Tecnología Educativa, que forma parte de lo que es la maestría en Ciencias de la Educación, impartido por el Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. A lo largo de este bloque número 4 vamos a ver todo lo correspondiente a lo que son recursos educativos abiertos. El bloque está conformado por 5 temas. El primer tema tiene que ver con lo que son la definición y las características, es decir, de qué estamos hablando cuando nos referimos a recursos educativos abiertos y cuáles son las características de estos. El tema número 2, tipos de recursos abiertos. Una vez que ya definimos qué es y cuáles son las características de este tipo de recursos educativos, bueno, pues vamos a observar alguna clasificación de estos. En el tema número 3, veremos lo correspondiente a las ventajas que ofrecen este tipo de recursos y en su caso las críticas que también se obtienen de ellos. El tema número 4, correspondiente a lo que son las licencias Creative Commons, qué son o para qué sirven, a qué se refieren. Y por último, el tema número 5 son ya ejemplos de plataformas que alojan recursos educativos abiertos. Entre ellas encontramos Eduteca y Colombia Aprende, que son dos plataformas de las más populares en cuanto a recursos educativos abiertos. Pues bien, vamos entonces a empezar con el desarrollo de lo que es el bloque número 4. Comenzaríamos con el primer tema, que es en torno a la definición y características de este tipo de recursos. El término como tal, recursos educativos abiertos, REA, se refiere no solamente a objetos digitales, sino que también designa una tendencia por compartir el material digital en acceso abierto y gratuito con fines ya sea educativos o científicos. Todo esto se da en el contexto del surgimiento de la educación a distancia y bueno, la UNESCO utiliza por primera vez este concepto de REA por ahí del año 2002. ¿Sí? Aparece ya por la UNESCO este concepto de recursos educativos abiertos. Y bueno, aquí lo tenemos acompañado de una imagen en la cual engloba, bueno, en la imagen se observan libros, pero precisamente surge el concepto a partir del enfoque o de los avances y de compartir material digital, y bueno, tiene que ver más con ese aspecto digital. Entonces, ya vimos una definición de qué son este tipo de recursos y bueno, vamos a ver qué características presentan los recursos educativos abiertos. Pues la primera característica o la primordial, digamos, es que tienen un fin meramente educativo. Ese es el propósito, esa es la finalidad de ese tipo de recursos. Además, estos recursos dice que son accesibles de forma abierta y gratuita. Esto nos quiere decir que si nos encontramos algún material que nos parezca interesante, pero hay que ingresar con contraseñas, con alguna cuenta específica, o peor aún, si hay que pagar por acceder a este material, bueno, entonces no estaríamos hablando de recursos educativos abiertos. También nos dice que son reutilizables, ya sea de manera total o parcial, de acuerdo a la licencia bajo la cual se encuentren. Más adelante vamos a ver lo correspondiente a las licencias, principalmente Creative Commons. Y bueno, en esta característica pues nos recalca que deben ser o que pueden ser reutilizables ya sea en la totalidad o de manera parcial. Otra característica es que se permiten la adaptación
mezcla y mejora del contenido. Es decir, al ser contenido que está accesible de manera abierta y bajo un acuerdo de licencia, pues permite entonces que estos materiales que alguien ya creó y que decidió compartir y que lo dejó como recurso educativo abierto, bueno, entonces permite que otra persona que se encuentre este material lo pueda adaptar o lo pueda mezclar o incluso que pueda hacerle alguna adecuación, alguna mejora a este contenido. Y bueno, nuevamente proporcionan la oportunidad o la opción de volver a redistribuir este material que ya adaptó, mezcló o mejoró, o incluso el mismo material, pues lo puedo seguir compartiendo, ¿no? De esta forma, sin ningún compromiso, digamos, como tal, o sin ninguna obligación legal, pues entonces al ser recurso educativo abierto, tiene el usuario esta completa apertura y facilidad. Pues eso es para tener una mejor idea que es un recurso educativo abierto. Seguramente ya han trabajado con algún tipo de recurso educativo abierto, eh, tal vez de manera formal o informal. Y bueno, el tema número 2 tiene que ver entonces con lo que es la clasificación de este tipo de recursos. Podemos encontrar en los recursos educativos abiertos un sinnúmero de material y precisamente se puede hacer una clasificación. Esta clasificación que vamos a observar, pues nos dice que puede hacerse o puede etiquetarse el material, por ejemplo, como un contenido educativo. Y aquí incluiríamos lo que son cursos completos o programas educativos, materiales para cursos, módulos de algún contenido, objetos de aprendizaje, libros de texto, material multimedia, ya saben que tenga video, que sea sonido, que sean imágenes, que sean animaciones, que incluyan texto, etcétera. Podemos encontrar también exámenes, compilaciones, publicaciones periódicas, ya sea de diarios o revistas, y bueno, todo lo que sea, digamos, parecido a esto, pues lo podríamos etiquetar como contenido educativo. Pero no solamente podemos encontrar contenido educativo, podemos encontrar también herramientas, podemos encontrar software que apoyen la creación, la entrega o el uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos. Esto incluye algunas herramientas y sistemas que permitan crear contenido, registrar, organizarlo, gestionar el aprendizaje, como ya vimos con las plataformas LMS o sistemas de gestión del aprendizaje y desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Todo esto, todas estas herramientas, todo este software, pues lo podemos etiquetar como tal, ¿no? Como herramienta distinto de lo que es el contenido educativo. Además, también podríamos etiquetar, clasificar algunos recursos de implementación, es decir, aquí podríamos incluir las licencias de propiedad intelectual que promuevan la publicación, ya sea abierta de los materiales, principios de diseño y adaptación, localización de contenido, así como materiales o técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. ¿Sí? Esa sería la tercera categoría o etiqueta que podríamos encontrar acerca de los tipos de los recursos educativos abiertos. Y también podemos encontrar o clasificar en otro rubro los enlaces externos. En estos podemos incluir observatorios, centros de información para la promoción del uso, creación y difusión de recursos educativos abiertos. Bien, entonces repasamos, tendríamos contenidos educativos, herramientas, recursos de implementación y enlaces externos. Esos serían los 4 elementos, rubros o categorías propuestos en esta clasificación de tipo de recurso educativo abierto. En el tema 3 vamos a enfocarnos a cuáles son las ventajas
de este tipo de recursos y cuáles son las críticas que se le hacen a estos mismos. Empezaremos con las ventajas. Nos dice que una ventaja de los recursos educativos abiertos es que se puede obtener o se puede realizar un nivel de complejidad adecuado a los estudiantes, puesto que cada recurso que se va creando tiene un objetivo, tiene un fin, para qué y para quién se está empleando se está diseñando este recurso educativo, y entonces esto nos permite que una de las ventajas sea que tenga el nivel de complejidad adecuado. No es lo mismo crear un recurso educativo para niños pequeños de preescolar, de 6, 7 años, que están en la primaria, que estar creando o diseñando contenido para adolescentes de 13, 14 años, ¿no? En edad de secundaria. Entonces, aunque fuera el mismo tema, pues estaríamos hablando de complejidades distintas. Otra de la ventaja o de las ventajas que presenta este tipo de recursos, pues es que pueden ser recursos lúdicos y entretenidos. De hecho, digamos que esa es como que una idea o un enfoque de que se busque que al crear los nuevos recursos educativos, pues se traten de recursos que sean atractivos para los estudiantes de acuerdo a su edad, ¿verdad? Y que puedan ser o puedan utilizar este aspecto lúdico y que sean entretenidos. Bueno, otra de las ventajas es que se utilizaría o se utiliza un lenguaje claro, ¿sí? Al dejar estos recursos abiertos para que los estudiantes los vean, los utilicen, los resuelvan en un momento dado, pues se tiene que hacer desde el principio pensando en utilizar un lenguaje que sea claro. Bien, otra de las ventajas es que se pueden recomendar tanto entre estudiantes como entre profesores. Es decir, un estudiante a lo mejor se encuentra navegando en internet o alguien le hace llegar el vínculo o netamente el recurso como tal. El estudiante lo visualiza, le gusta, se le hace atractivo, se le hace práctico y entonces le puede hacer recomendación a sus compañeros. Oye, mira, encontré este recurso que a mí me gustó y que tal vez te puede servir, ¿no? Para que te quede más claro, para repasar, etcétera. Y también entre los mismos docentes. Puede ser que un docente diga, este recurso educativo que me encontré está perfecto o es lo que yo estaba buscando para apoyarme o para otorgárselo a los estudiantes para que ellos vayan descubriendo, vayan jugando y puedan ir logrando construir los aprendizajes que se espera que logren, ¿no? Que construyan. Entonces, me gustó como a mí como docente y se lo puedo compartir a otros compañeros también. Oigan, fíjense que encontré este material, espero que les agrade, espero que les sirva, que lo utilicen. Y bueno, de esta manera estaríamos hablando que pues, efectivamente se pueden recomendar, ¿no? Se pueden también reutilizar, ¿sí? La ventaja al ser material o recursos digitales es que hablemos, un claro ejemplo, hablemos de un video. Eh, Me gusta el video, se me hace interesante, se me hace muy apto para mis estudiantes en el rango de edad adecuada, pero yo tengo un compañero que también está dando ese mismo grado o ese mismo tema en otra escuela, pero en el mismo grado, con las mismas edades, y entonces puedo decir, oye, fíjate que me encontré este video, te lo envío, te envío el enlace, chécalo y probablemente o muy seguramente pues decidas utilizarlo porque es bastante bueno, ¿no? Entonces se puede reutilizar o incluso si el mismo docente al siguiente año repite el mismo grado, pues tiene la opción de volver a utilizar este material que se encontró, ¿verdad? Y bueno, también dice que son de fácil acceso. Una de las ventajas es precisamente esa, que es de fácil acceso. Te mando el link o te mando
la URL y con esto no tienes mucho más que hacer para poder visualizar o para poder utilizar este recurso educativo. Se pueden, dice, adaptar a lo requerido. Es decir, probablemente me encontré con un recurso, por ejemplo, para elaborar crucigramas, ¿no? Entonces, puedo adaptar esta herramienta para elaborar crucigramas eh, para mis estudiantes pequeños, ¿no? Mis estudiantes a lo mejor de primero o segundo grado de primaria, pero también puedo usar esa misma herramienta para crear crucigramas pensando en mis estudiantes de los grados superiores o de la secundaria, por ejemplo. Y es la misma herramienta, simplemente la estoy adaptando a lo que yo como profesor requiero. Entonces aquí visualizamos de las más grandes ventajas que representa utilizar los recursos educativos abiertos. Pero pues nada es perfecto y también existen algunas limitantes, algunas críticas respecto a los recursos educativos abiertos. La primera a la que nos encontramos tiene que ver con el lenguaje. Es muy probable que en el ejemplo anterior que les di de compartir un video, pues muy probable que a mí me gustó, a mí se me hizo útil para usar con mis estudiantes, se los pongo, les agrada, ha dado resultados óptimos, se lo recomiendo a un amigo docente, pero que trabaje en otro contexto, a lo mejor trabaja en otro estado del país, o incluso hoy en día podemos hablar de que se lo comparto a un colega que trabaje en otro país y cuando vea el video, puede resultar que partes, fragmentos de este video no sean comprensibles, no lo puedan entender por el uso de palabras de las denominadas regionalismos, ¿no? Sí lo entendimos acá, porque acá lo elaboramos, o se elaboró en la región, o se elaboró en la institución escolar, pero al momento de compartirlo a otro lugar, puede ser que no se entienda, al menos en un primer momento, el uso de estas palabras que son conocidas como regionalismos y que además hay muchísimas en ese aspecto, ¿no? Y tan sencillo como encontrar un video de, por ejemplo, de frutas y verduras y cuando estamos viendo, el video está buenísimo. ¿Y cómo se llama esta fruta, no? Manzana, ahí está, ¿no? No sé, melón, y de repente presentan una fruta y dicen, esa se llama palta. Y entonces los mexicanos nos quedamos con cara de asombro. No, eso claramente es un aguacate, ¿no? Entonces ese video muy probablemente fue creado, diseñado en Sudamérica y allá es conocido como palta. Entonces, aunque el video es muy bueno, aunque el video está muy interesante, al utilizarlo yo, un docente de México con sus estudiantes, pues es probable, es muy probable que los estudiantes también se queden con esa, pues con esa apreciación de por qué le dijeron palta si se llama aguacate, ¿no? Que incluso podría uno verlo hasta con cierta ventaja, esa opción de conocer esos regionalismos, pero muchas veces también puede ser que en lugar de ser benéfico, pues complique más el entendimiento, ¿no? Otra de las críticas nos dice que requiere tiempo para valorar el recurso educativo abierto. Es decir, en teoría, en teoría, como docente, puedo buscar rápidamente en algún buscador de internet, el más famoso, por ejemplo, Google, puedo buscar algún recurso que me sirva para visualizar o para repasar las frutas y las verduras, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les estaba mencionando. ¿Ok? Pero me requiere un tiempo a mí como docente, si me salieron 5 o 10 videos, a mí me cuesta un tiempo, le tengo que destinar un tiempo a reproducir un video, 2, 3, 4, hasta que tal vez quede convencido de ese video que reproduje y que diga, ese sí es el que quiero, pero puede que vea 5, 6, 7, 8, 9, 10
y diga, pues no, ninguno me convenció, voy a tener que crear, producir mi propio video, pero bueno, ya le destiné un tiempo pues, y valioso, que pues no fue fructífero, digamos. Entonces, esa es una de las críticas, requiere tiempo para valorar el recurso educativo abierto. Y bueno, otra crítica pues es la descontextualización. Definitivamente, esa puede ser también una crítica, puesto que si se llegan a plantear, por ejemplo, situaciones muy similares a las que aparecen, por decir, en el libro de texto, en los libros de texto, nos menciona de que ante una situación de que un niño quiere viajar de un punto en el mapa a otro punto y se va a desplazar en las líneas del metro, y entonces se le pida al estudiante que busque qué estaciones debería de recorrer, cuál sería el trayecto más corto, o bueno, etcétera. A partir de esta situación planteada, y aunque sea un recurso educativo abierto, interesante, muy bueno, resulta que yo me lo encontré, pero yo soy docente en el medio rural, y si yo les pongo a mis estudiantes esta situación de la nada, pues definitivamente está fuera de contexto, ¿no? Porque muy probablemente incluso mis estudiantes jamás hayan visto o se hayan subido a un sistema a un tren del sistema del metro, ¿no? Entonces esta parte de la contextualización pues también cobra esa importancia y se vuelve una posible crítica a lo que son los recursos educativos abiertos. Tenemos en el tema 4 las licencias Creative Commons. Creative Commons, si no están familiarizados, es una ONG, una organización no gubernamental que no tiene fines de lucro y que fue fundada en Estados Unidos a principios de los 2000. Eh, Uno de los principales objetivos para la creación de esta ONG es restablecer un equilibrio entre los derechos de autores, las industrias culturales y el acceso del público en general a la cultura. Nos encontramos con diversas limitantes, por ejemplo, cuando uno quiere subir a una red social, por decir Facebook, un video, y se le pone pues mediante unas herramientas, le voy a agregar audio, le agrego una musiquita, pero pues resulta que no tenemos los derechos de autor de esa música y entonces ahora Facebook por ahí nos pone una traba de que no se puede visualizar, al menos de que declares, por decir explícitamente, que no eres autor y no tienes los derechos de esa música, ¿no? O incluso le tendrías que poner el reconocimiento al autor, esta música es de tal artista, ¿no? Bueno, eso sería un ejemplo muy práctico de cómo funciona o para qué funcionan las licencias, en este caso la Creative Commons. Dice que también sirve para expresar los derechos de los autores y se pueden utilizar diferentes instrumentos. Una licencia es un instrumento legal, es un acuerdo, es un contrato en el que se expresan derechos de autor y que además nos indica qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer con una obra intelectual. Es decir, alguien crea una música, la pone de su propia creación, la pone como abierta al público, digamos, la gente lo puede escuchar, pero tiene una cuestión, un acuerdo legal en el que las personas que la descargaron, por ejemplo, o que la escucharon, no deben de tener la intención de lucrar o de reproducir esa música con fines de lucro. Entonces, eso es violatorio del acuerdo. Algo similar entonces son lo que son las licencias Creative Commons, que nos van diciendo, más adelante lo vamos a ver mediante alguna simbología, si puedo hacer o no puedo hacer algo con este, digamos, valor cultural, ¿no? Con este recurso educativo abierto. Lo puedo modificar, no lo puedo modificar, lo puedo comercializar, no lo puedo comercializar, sí lo puedo modificar, pero tengo que darle crédito al autor, o sí lo puedo modificar, pero le tengo que dar, no sé, regalías al autor, etcétera, ¿no? Todo este tipo de situaciones que son acuerdos legales que ya están preestablecidos,
que Creative Commons surge con ese propósito de ser una especie de mediador para que se sigan respetando estas propiedades intelectuales. Y bueno, eh, precisamente nos dice que las licencias expresan los derechos de autor y como se mencionaba, qué se puede y qué no se puede hacer con una obra. A través de las licencias Creative Commons se pueden licenciar cualquier tipo de obras intelectuales. Pueden ser fotos, obras literarias, textos académicos, videos, sitios web, blogs, wikis, dibujos, animaciones, música y prácticamente cualquier recurso digital que se les ocurra. Es decir, en todo aquello que se pueda considerar como una obra de la creatividad, como una obra del intelecto humano, como una creación del intelecto humano, pues cualquiera de esas situaciones se pueden licenciar bajo estas licencias, valga la redundancia, ya sea abiertas o libres de Creative Commons. Y bueno, aquí en la imagen tenemos algunas de las simbologías utilizadas con Creative Commons. En general, Creative Commons es este círculo con la CC, Creative Commons. Y bueno, vienen ahí algunas simbologías que son las que nos quieren decir si se puede reproducir, no se puede reproducir, si se puede modificar o no, etcétera. Por último, en el tema número 5, tendríamos dos ejemplos de plataformas que alojan y que presentan recursos educativos abiertos. Estas plataformas son dos de las más populares eh, que surgen con estos recursos educativos abiertos. Tenemos Eduteca y Colombia Aprende. En Eduteca, que es un portal web que fue creado con este fin de ayudar a los educadores en el proceso de adoptar y de usar tecnologías de la información y la comunicación en ambientes educativos. Para ello, en esta plataforma se ponen a disposición una serie de contenidos, ya sea de índole formativo o informativo, que sirven como herramienta para el mejoramiento de los espacios de aprendizaje y o la capacitación de educadores y directivos. Es decir, podemos encontrar un sinnúmero o al menos un número muy amplio de recursos educativos abiertos en Eduteca. Además, tenemos también la experiencia de esta plataforma Colombia Aprende. Dice que el portal educativo Colombia Aprende y la Red del Conocimiento del Ministerio de Educación Nacional ofrecen a la comunidad nacional e internacional esta herramienta de apoyo para el mejoramiento educativo. En este punto se encuentran o hay intercambio de saberes, se propicia la interacción, ya sea entre los distintos miembros de la comunidad educativa, en la cual informa, facilita la participación y la conformación de redes virtuales para incorporarlas a lo que es la sociedad del conocimiento. También se propugna la generación de contenidos y la investigación, así como formación y desarrollo de actitudes constructivas y propositivas frente al tema educativo. Es decir, nos ofrece nuevamente esta oportunidad de conocer, de llevar a cabo, de compartir, de acceder a estos recursos educativos abiertos y bueno, también privilegia o busca que se puedan desarrollar estas sociedades del conocimiento y que al mismo tiempo se pueda contribuir a la formación y desarrollo de actitudes constructivas y propositivas también frente al tema educativo y las cuestiones de colaboración. Pues bien, llegamos a la parte final del desarrollo del bloque. Espero que haya sido de su agrado y de su interés y les deseo mucho éxito en el desarrollo del mismo. Nos vemos con el producto, el proyecto integrador, que ya va siendo el final del módulo. Mucho éxito, hasta luego.